Bueno, creo que vamos a empezar. Santo Dios, 8:23. Bien. Bueno, como siempre, es que el día de hoy ahorita estamos haciendo un pequeñito experimento de grabar a dos cámaras. Entonces pues vamos a ver qué tal sale y ojalá y salga bien y ya. Estamos viendo, ojalá y sí, y ya. Vemos después. Muy bien. Vayamos al libro de Job, capítulo 21, verso 13 al versículo 15. Libro de Job. Capítulo 21, verso 13 al 15. 21, 13 al 15. Y bueno, como ya es sabido, vamos a empezar esta exposición y antes de empezarla, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, así que vayamos al trono de Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos por esta fuerza que tú le has dado a estos jóvenes, Señor, de estar aquí presentes. Te pedimos, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas ayudando en sus vidas, Padre, y que por favor tú seas moviéndote en sus vidas, transformando lo que tengas que transformar, exhortar lo que tengas que exhortar y que seas hablando a ellos, Señor. Que por favor tu palabra, Señor, la predicación, esta predicación y todas las que puedan oír y toda la palabra que puedan ellos escuchar, que realmente esté transformando su corazón, que realmente esté trabajando en su corazón, porque sabemos que aunque tal vez nosotros no lo quisiéramos o ellos incluso no lo quisieran, sabemos, Padre, que tu palabra es tu palabra y es un trabajo, hace una cirugía, pero te pedimos que toques sus corazones, que toques nuestros corazones, Padre, y que tú seas hablando a través de tu palabra, Padre. Te pedimos que Cristo sea glorificado, que tu palabra sea exaltada, Señor, que salves a muchos, te lo imploramos, Señor, te lo suplicamos, que tu evangelio y tu Espíritu Santo sea moviéndose grandemente aquí, sea moviéndose poderosamente, sea moviéndose en esta predicación, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos para la gloria de nuestro Padre Dios, está en la tierra, está en los cielos y en todo el universo. Todo esto te lo pedimos, Señor, que tú seas exaltado, glorificado, Señor, y por favor que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, Señor, y que tu nombre santo, Señor, sea glorificado al mismo tiempo, Señor, que salves a muchos. Exáltate y glorifícate, te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Gracias, querido y amado Padre. Se dice que muchas veces servir a Dios es la pérdida de tiempo más grande. Entonces mucha gente lo cree, mucha gente incluso lo llega a proclamar. Y hay personas que se llaman cristianas y otras que verdaderamente son cristianas y que empiezan a dudar y a decir si verdaderamente vale la pena servir a Dios. Y eso es algo que si tú no te has cruzado en tu vida, tal vez no te ha pasado ahorita, pero quizás en algún momento te va a tocar enfrentarse a este tipo de cosas. En el momento en el que tú te llegues a enfrentar a este tipo de cosas, tú tienes que recordar que sea lo que sea y sea como tú estés viviendo tu vida, claro que vale la pena servir a Dios. Claro que no es una pérdida de tiempo. Pero más que otra cosa, tú tienes que entender que todo esto lo estás haciendo por Dios. No lo estás haciendo para la gente. No lo estás haciendo para caerle bien al compadre. No lo estás diciendo porque mi papá es el pastor. O porque mi mamá es la ujier. O lo hago porque me llevan a la iglesia. No, lo haces porque amas a Dios. Entonces, si tú empiezas a seguir otra motivación que no sea porque amas a Dios, lo único que estás haciendo es que no estás viviendo las cosas correctamente como Dios así las quiere. La otra cosa es que cuando el mundo se ponga en tu contra y te diga, es que no vale la pena seguir a Dios, es entonces cuando nosotros tenemos que recordar lo que la palabra claramente nos enseña. A saber que este tipo de comentarios van a venir. Y si aún no han venido, vendrán. Eso es de ley, claro que vendrán. Claro que va a haber gente que te va a decir que tanto tiempo pierdes en la iglesia. ¿Cómo es posible que a tu edad pierdas tiempo en la iglesia? ¿Cómo es posible que en este siglo tan iluminado estés yendo a la iglesia? ¿Cómo es posible que en este siglo tan iluminado y siendo un joven estés perdiendo el tiempo sirviéndole a una iglesia y a un Dios que ni existe? Es lo que dice mucha gente. Y empiezan a hacer que personas que son realmente cristianas empiezan a dudar si vale la pena servir a Dios. Y hay personas que no son cristianas, obviamente, y ahí están sirviendo, pero ya dejaron de servir a Dios o no tardan en dejar de servirle.
Te lo vuelvo a repetir, son personas que no son cristianas y que están pensando en dejar de servirle a Dios o ya dejaron de servirle. Porque ellos obviamente que iban a obedecer, porque como no son cristianas, obviamente que iban a obedecer cuando les llegara ese pensamiento de ¿vale la pena servir a Dios? Pero hay personas cristianas que están siendo afectadas por este pensamiento y todos en algún momento podemos ser víctimas de este pensamiento. Tal vez somos muy fuertes, tal vez podemos decir, no, pues yo tengo la convicción de que pues estoy bien sirviéndole a Dios, pero en algún momento nos puede llegar siquiera en la mente este pensamiento, en algún momento nos puede llegar a la vida este pensamiento, ¿vale la pena servir a Dios? Yo creo que Abraham, yo creo que Isis, yo creo que muchos de todos ustedes en algún momento de sus vidas llega a pasar este pensamiento, o llegó a pasar, o está pasando, pero hay una ley. Este pensamiento es muy probable que haya pasado. Y este pensamiento, tristemente, llega muy seguido. Que si vale la pena servir a Dios. Job 24, Job 21 del 13 al 15. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Y aquí que su bien no está en manos de ellos y el consejo de los impíos lejos esté de mí. Y por lo tanto, ¿valdrá la pena servir a Dios? Y aquí que su bien no está en manos de ellos y el consejo de los impíos lejos esté de mí. En la primera parte del versículo 13 vemos que los que desprecian a Dios ciertamente bajan a la muerte después de disfrutar su vida. Entonces toda esa gente que agarra y que empieza a dejar, ¿cómo se dice? Que empieza a vivir su vida y que viven su vida burlándose de Dios, tienen un destino si no se arrepienten, y es terminar en el infierno. Así hayan vivido la vida más agradable, así hayan tenido dinero en la cartera, así hayan tenido ropa de marca, así hayan ido a la mejor escuela, así hayan tenido los mejores padres, así hayan tenido a los mejores hijos, así hayan tenido el mejor matrimonio. Si estas personas no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Esa es una ley. Esto no es de si quieres, esto no es de qué feo se oye, esto es una ley. Entonces, cuando Asaf menciona este caso en el Salmo 73 del 4:12, él lo menciona porque precisamente aquí había una... ¿Cómo decirlo? Una controversia. Asaf decía en este pensamiento controversial, bueno, yo veo que yo le sirvo mucho a Dios. O bueno, yo veo que yo le sirvo a Dios, ya no vamos a decir si mucho, si poco. El chiste es que Asaf decía en esta cuestión, en esta controversia, en esta cuestión Asaf decía, bueno, yo le sirvo mucho a Dios. Yo le sirvo a Dios, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo le sirvo a Dios. Entonces, yo le sirvo a Dios y yo veo que yo que le estoy sirviendo, pues me va bien. Pero veo que el otro que no le sirve, que todavía encima se burla de él, y veo que encima de todo, encima de todo lo de que no solamente, de que no le sirven a Dios, se burlan de él, no van a la iglesia, o sea, están en contra de Dios, y resulta que a ellos les va bien, mejor que a mí. Y a mí pues no me va mal, pero ¿por qué a ellos que están en contra de Dios les va mucho mejor que a mí? Y a mí, que yo les sirvo a Dios, ¿por qué no me va tan bien como a ellos? O sea, a ellos les va re bien y a mí no me va tan bien como a ellos. ¿Pero por qué? A ellos no les tendría que ir bien, pues son malos y yo les sirvo a Dios. A mí me tendría que ir mucho mejor que ellos. Por eso es que cuando Asaf hace este pensamiento, esta pregunta en el Salmo 73, él dice, es que no tengo ni la menor idea de por qué están aquí.
No tengo ni la menor idea de por qué ellos siguen aquí. Pero aquí Dios nos da una respuesta muy rápida y muy clara. La respuesta es que, mira, tú tienes que entender que sea como sea, tú estás a salvo. Tú que has creído en Cristo, tú estás a salvo. Ellos van a terminar en el infierno. O sea, imagínate, ¿de qué les sirvió haber ayer disfrutado la vida, no sé, 80, 90, 100 años, 120, no sé, si van a terminar en el infierno? Entonces, de verdad, ¿tenemos algo que envidiarle a esa gente? Mira, hermano, yo de verdad, yo no es que odie yo a nadie o que yo la traiga contra alguien, porque de verdad que no. Pero cuando veo luego los comentarios aquí, que gracias a Dios ya tenemos moderadores, pero cuando veo todos esos comentarios y veo lo que luego, cómo vive la gente, o sea, yo digo, bueno, obviamente que uno se enoja, ¿verdad? Se fastidia. Pero nosotros tenemos que entender algo. Si esa gente no se arrepiente, va a terminar en el infierno. O sea, realmente nosotros no tenemos nada que envidiarles, porque es algo que puede pasar. Empezar a envidiar a la gente porque decimos, no, es que pobre, es que velo, él tiene un Chevy, tiene un carro, y yo no llevo ni siquiera triciclo. Sí, pero tú te está esperando una gloria eterna. A él le espera el infierno. A ella la espera el infierno. Entonces, la respuesta que le da Dios a Asaf en el Salmo 73, la respuesta que Asaf obtiene en el Salmo 73 es entender que finalmente, claro que vale la pena servirle a Dios. Por supuesto que vale la pena servirle a Dios, porque sea como sea, yo soy salvo. Y ellos pues van a acabar en el infierno. Entonces la respuesta a esta pregunta controversial de por qué ellos que no le sirven a Dios les va muy bien y a mí que le sirvo a Dios no me va tan bien, es muy sencilla. Ellos van a acabar en el infierno, tú vas rumbo al cielo. Esa es la respuesta. Entonces hay un contraste entre las muertes fáciles y de los no creyentes y los dolores de la muerte del creyente. Pero Dios sabemos que aplaza sus juicios hasta la llegada del regreso de Cristo. Y por lo tanto, nuestras mentes, tu mente, mi mente, tiene que estar totalmente hasta arriba de este mundo pasajero, esperando en el momento en el que Dios pues va a juzgar a este tipo de gente. Así que nosotros no podemos ser como aquellas personas que desprecian a Dios y tienen toda su felicidad en este mundo, ¿verdad? Mira, yo no te voy a engañar, yo sé que este mundo pues es muy atractivo. Yo sé que hay placeres que pues quisiéramos, ¿no? ¿Quién no quisiera un dinerito extra, verdad? ¿Quién no quisiera comidita extra? ¿Quién no quisiera el día de mañana o al menos un mes, una semana poder vivir tranquilamente? Sin el pesar de chin, no me alcanzó para hoy, o chin, y tengo que gastar lo de las niñas, ¿no? Lo de los hijos, los que son papás. Creo que hay 2 que 3 papás que nos siguen, ¿no? Bueno. Pero sea como sea, tú tienes que entender, bueno, tal vez yo tengo estrés, pero yo sé que mi Dios proveerá conforme a su misericordia. Yo sé que no me va a faltar nada, porque ya lo vimos en el Sermón del Monte en Mateo, que Jesucristo dice que siguiéndolo a él no te va a faltar nada. De verdad, no te va a faltar ni comida, ni comida, ni ropa. Ni a tus hijos les va a faltar comida ni ropa. Y también nosotros sabemos que su misericordia va a estar siempre con nosotros y sabemos que pues Él está con nosotros, como lo hemos visto en las otras predicaciones y sermones que ustedes nos han compartido. Pero ellos, los no creyentes que se burlan de Dios, que están en contra de Él, tal vez no viven una vida con estrés, entre comillas se podría decir, porque de que viven en un completo infierno, por supuesto, pero no es el tema y el tiempo no da para revisar todo esto. Entonces, observemos que todo este tipo de cosas, todas estas inquietudes, por así decirlo, nos recuerdan que ese tipo de gente, pues de nuevo, van a acabar en el infierno. Entonces, ¿de qué les sirvió haber vivido una vida muy plácida, muy placentera, si van a acabar en el infierno? Yo recuerdo que hace poquito fallecía un paciente, y entonces haz de cuenta que cuando fallecía, resulta que al señor pues yo no tuve nada que ver ahí. Resulta que él, a la hora de que fallece, otro amigo le compartió el evangelio, y el señor le dijo: muchacho, muchas gracias, mira, yo voy a salir de esta sala, y cuando salga pues yo voy a seguir viviendo mi vida, porque mi vida es el dinero, mi vida es
a hacer dinero, y obviamente que ya no lo voy a poder hacer de la misma manera si me paso a tu religión, o sea, al cristianismo. Y resulta que la operación era aparentemente bastante sencilla, y sí, de hecho sí era bastante sencilla, pero como ya le hemos visto, Dios tiene el control de la vida y de la muerte, y decidió que esta persona pues ya terminara su vida. Entonces él terminó su vida, y desafortunadamente pues la terminó en el infierno, porque él decidió no creer al evangelio que le fue predicado. Por lo tanto, es que este tipo de personas, por lo tanto, todos aquellos que desprecian la bondad de Dios, pues van a acabar, ¿dónde? En el infierno. Y observemos por qué los creyentes aquí son amonestados. Job le declara como en el versículo 14, Job le declara que los perversos rechazan a Dios completamente. Dice, a Dios increpan, déjanos tranquilos, no queremos conocer tu voluntad. Los perversos no quieren estar sujetos a Dios, o sea, esta gente no quiere estar sujeta a Dios. Y vemos que intentan alejarse de Dios declarando que son libres de hacer lo que desean. Entonces, él dice que no quieren conocerlo. Y la voluntad es estar cerca de Dios o lejos de él, no se refiere se refiere únicamente a su esencia o majestad. Entonces, el ser obediente o desobediente a su palabra es lo que nosotros nos va a hacer o permanecer con él o terminar lejos de él. Obviamente, si terminas lejos de él es porque nunca fuiste creyente. No creas que fue porque el poder de Dios no fue lo suficiente. No, claro que no. Porque si Dios te salva, Dios hace que permanezcas hasta el final. O sea, a los que él salvó, él santificó, él justificó, él perfeccionó hasta que Cristo venga. Entonces, obviamente que si tú te vas del camino, si realmente eres hijo, pues él te tiene que traer porque eres de su propiedad. Mis ovejas oyen su voz y siguen al pastor. Pero si no eres de su propiedad, pues es porque nunca fuiste su hijo. Dice en el libro de Amós, pueblo mío son ustedes, y por lo tanto los llamé. Pero sin embargo dice a los que él va a condenar, dice Mateo, nunca los conocí, apártense de mí. O sea, en Amós dice que son su pueblo mío son ustedes. Sin embargo, a los que él va a condenar les dice, nunca los conocí. No les dice, pero un día yo te tuve aquí. No, le dice, yo nunca te conocí. Nunca, No crean que, no, un día sí te conocí, y un día estuviste aquí, y un día me adorabas, y un día me cantabas, pero decidiste perderte. Eso no es cierto, Eso es mentira. Jamás dice eso Cristo. Él dice, nunca te conocí, y si eres de él, te dice, pueblo mío eres. O sea que, o nunca te conocí, o eres de mi propiedad. O nunca te conoció Cristo, o eres de su propiedad. Y por lo tanto es que nosotros tenemos que seguir conociendo la voluntad de Dios. Entonces la raíz de una base y una buena vida siempre es tener a Dios presente en nuestras vidas. En primer lugar, ¿cómo puede el hombre escapar de la corrupción de su naturaleza? Pues obviamente que debe de ser reformado únicamente por Dios. Y por lo tanto, nosotros, a diferencia de esta gente que va a terminar en el infierno, nosotros sí tenemos que procurar acercarnos a Dios. Porque Él será el juez incluso de nuestros pensamientos. Y eso es lo primero. Dios nos juzgará según su palabra. Y por ello debemos de acercarnos a Él. Y esto significa acercarnos a Él por medio de su palabra, porque es como se manifiesta a Él. Entonces habrá mucha gente que pueda decir, no, pues es que yo estoy con Dios. Es que lo que pasa es que Dios está conmigo. Bueno, si tú dices que Dios está contigo y que Dios es todopoderoso y que de plano está cerca de Él, ¿estás con su palabra? No, pues es que no le entiendo. No, pues es que me aburre. No, pues es que está mal. Entonces no digas que estás cerca de Dios, porque eso no es cierto. Porque estar cerca de Dios es estar cerca de su palabra. Y si no, pregúntenle a Abraham, que todo el tiempo trae su Biblia, la trae marcada, la trae circulada, la trae subrayada. ¿Por qué? Porque él está cerca de Dios. Él sí puede decir estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque está cerca de su palabra. Entonces, si yo digo que estoy cerca de Dios y no estoy con su palabra, ¿estoy cerca de Dios? Pues no. Mentira. Claro que no. Tengo que estar totalmente en su palabra. Y por lo tanto, aquellas personas que no están cerca de su palabra, pues lo único que manifiestan es ser enemigos de Dios. Como te vuelvo a repetir, a los que son de Dios, Él los llama pueblo mío, dice Amós, pueblo mío son ustedes. Y a los que no son de Dios, les dice, apártense de mí, nunca los conocí. Jesucristo nunca dice, yo aquí te tuve siempre, aquí estuviste, pero te me fuiste. No, eso no dice jamás. La Biblia dice tan clara, nunca te conocí, nunca. O sea, nada de que algún día estuviste, no, nunca te conocí. O sea que si eres de Cristo, pueblo suyo eres, pueblo mío eres, así lo dice Amós.
Y si no eres de Cristo, nunca te conocí, nunca fuiste de Él. Pero obviamente la gente que ama a Dios, obviamente que está en su palabra. Y por lo tanto, lo que debemos de notar en este pasaje es que no solamente debemos tener a Dios presente, sino que también debemos amarle y dejar que nos guíe. Y después en el versículo 15 dice, ahora después Job ha mostrado la blasfemia de parte de los perversos y de lo que desprecian a Dios, y añade que ellos dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Bueno, sabemos que la gente que no quiere nada con Dios es por orgullo. Es lo que encabeza la lista, orgullo. Y obviamente esa es la madre de todos los, lo que encabeza a todos los impíos. Entonces, llenos de presunción, hacen lo que quieren. Porque dice, ¿quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? O sea, esto no lo dicen abiertamente. Los no creyentes no dicen quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos. Las personas que se quieren burlar en el live no agarran y dicen, a ver, me voy a meter un live. No, o sea, para ellos es algo chistoso, es algo así. Pero Dios lo único que hace es que se traicionen a sí mismos. Y reconocen la existencia de Dios, pero no a su autoridad. O sea, porque ellos dicen, no, sí hay un Dios, pero yo no lo tengo que obedecer. Aparte, yo no sigo hombres. Aparte, pues todos pecamos, ¿no? Es lo que dice la mayoría de la gente. Pero los verdaderos creyentes, o sea, tú sí, como decía Pablo en Hechos 2, tú sí huye de esta perversa generación. Tú no seas como toda esa gente que va a terminar como en el infierno. Y por eso te tienes que someter a Dios, ya que eres su hijo, creado a su imagen y redimido por la muerte y la pasión de su único hijo, tu único salvador. Y al haber hecho todas estas comparaciones, no deberíamos nosotros de ser quebrantados y de verdad no agarrar y decir, no, pero es que aquellas personas, pero es que ese tipo de gente, pero es que ellos sí les va muy bien y es que a mí me va bien mal. No, acuérdate, tú eres pueblo de Dios. Pueblo mío son ustedes, dice Amós. Y ellos Dios nunca los conoció. Por eso les dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Pero sin embargo tú eres de su pueblo. Te eligió desde antes de que nacieras. Desde antes de la fundación del mundo Él te había elegido. A ellos no. Ellos lo dice claramente, nunca los conocí. No dice, alguna vez te conocí, no. Entonces, o somos de Él y pueblo suyo somos, o nunca nos conoció. Y por lo tanto, estas cosas obviamente que nos tienen que quebrantar. ¿Por qué? Porque a los demás pueblos, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, se menciona que Dios no era su Dios. Pero sin embargo a Israel les dice, yo soy el Señor tu Dios, el Señor, el Creador, tu Dios, tu Padre, de tu pueblo. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, es decir, nos redimió de las profundidades del infierno mediante nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que dedicarnos totalmente a Él. Porque Él es nuestro Dios. Si verdaderamente es nuestro Dios. Y no es nuestro Dios, pues lógicamente no lo vamos a seguir. Lógicamente, ¿cómo vamos a seguir a Cristo si no es nuestro Señor? Como decía el teólogo escocés Leon Harskey, si Jesucristo no es tu Señor, pues lógicamente no lo vas a seguir. ¿Cómo por qué lo voy a seguir? Decía Leon Harskey. ¿Por qué lo voy a seguir si no es mi Señor? Pero si nosotros somos sus discípulos, obviamente que lo vamos a seguir. Y por lo tanto, dedicarnos completamente a Dios. Dios añade promesas a su servicio. Que Él será nuestro Padre, el protector de nuestra vida, y que obviamente perdonará nuestros pecados y aceptará nuestro servicio sin examinarlo rigurosamente y de otra manera. Ahora, llega la pregunta final y la más importante. Y la del $1,000,000, la que obviamente no se los pagaré yo, pero es muy importante verla. ¿Qué ganamos con servir a Dios? ¿Qué ganamos con servir a Dios? Bueno, decía Leon Harskey, si tú no eres seguidor de Cristo, ni amas a Dios, pues lógicamente no vas a seguir a Cristo, ni verdaderamente amas a Dios. Pero si tú realmente eres seguidor de Cristo y realmente amas a Dios, vas a tener que seguir a Cristo y vas a tener que servirle. Si realmente eres seguidor de Cristo. Si huimos de Dios, nos convertimos en siervos de nuestros propios deseos. Y no servir a Dios, esa es la esclavitud. O sea, mira, la gente que no vive para Dios, esa gente realmente está viviendo en una esclavitud, eso sin duda. Están viviendo en una esclavitud. Entonces, la verdadera libertad es servirle a Dios. Como lo planteaba un teólogo alemán.
La verdadera libertad es la esclavitud para Dios. La verdadera libertad es ser esclavo de Dios. ¿Está un poco exagerada la frase? Sí. ¿Un poquito salida de contexto? Sí, tal vez sí. Pero es un buen ejemplo para decir que nosotros vivimos para Dios. Pero mira, no está tan mal esta frase, porque, por ejemplo, en el jubileo había una costumbre judía que era el jubileo, y entonces en el jubileo se tocaba trompeta y los esclavos eran libres. Pero había esclavos que eran tan bien tratados por sus amos que decían, ¿sabes qué? Déjame quedarme contigo. Ya no estoy atado a ti, pero déjame seguir siendo tu esclavo, porque me trataste tan bien que quiero seguir viviendo contigo, pero ya no estoy atado a ti. O sea, ya yo libremente me puedo ir, sin embargo, yo me quiero quedar contigo siendo tu esclavo, sigo sirviéndote, pero ya no estoy atado a ti porque me trataste bien. Entonces realmente nadie nos está obligando. Nadie nos obliga a Dios. Mira, el día de mañana que me paro en la iglesia, que me paro a predicar, nadie me pone una pistola y me dice, oye, predica. Nadie me está diciendo, ay, haz esto. Nadie me dice, ay, veles y sírveles a los hermanitos de Generación con Poder. Y yo agarro y digo, ay, otra vez, ay, no. No, pues esos jóvenes, no, jamás. Porque a mí nadie me está obligando. Esto lo hago con amor para todos ustedes y todo tu servicio lo haces con amor. O sea, nadie te está obligando. Tú no puedes decir, es que alguien me está obligando. No, lo estás haciendo por amor a Dios. Por eso, como decía Ethan Beers, un teólogo alemán, la verdadera libertad es ser esclavo de Dios. La gente no creyente eso no lo tiene. No tiene libertad. Estén atadas al alcohol, a la sexualidad, a la depresión, a lo que sea, pero están atados. A las drogas, no sé, están atados. O sea, a mí me da risa cuando dicen, ay, sí, ustedes los cristianitos, y yo sí, o sea, y entonces me estás diciendo que es más admirable ser un drogadicto, que es más admirable ser una persona que no tiene futuro, no tiene vida. O sea, pobre gente, viven su vida quién sabe para qué. Al siguiente día siguen viviendo su vida quién sabe para qué, y el día que su vida termine o que Cristo vuelva a la tierra, si no se arrepintieron, pues ya sabemos cuál es su destino. Así que nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad que dijo Isaías. Díganle al justo que le irá bien porque gozará del fruto de sus acciones. Cuando nosotros vemos confusión en este mundo y nos parece ridículo servir a Dios, tenemos que seguir creyendo en Él, sabiendo que Él no nos defraudará. Dios mismo es nuestra recompensa. Y como dice el Salmo 16 y Génesis 15:1, aún queda algo por decir después de lo que habló Job del servicio a Dios, pone la oración. Y ahí sigue, cada día más. Y ya para terminar, aunque el servicio a nuestros prójimos es servicio a Dios, hace falta algo más. La oración siempre tiene que estar ahí. Finalmente, mis hermanos, una vida aprobada y aceptada por Dios es la de alguien que realmente ha creído que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. Y una vida que no es aprobada y no es aceptada delante de Dios según la Escritura, pues lógicamente viene de alguien que no es salvado por el Señor Jesucristo. Entonces, si tu vida está caminando sin ser aprobada y aceptada por Dios según la Escritura, no te sigas engañando, porque no eres cristiano. Pero sin embargo, si tu vida está aprobada y aceptada por Dios, según la Escritura, ten la seguridad de que tú eres creyente. De que tú verdad. Si tu vida está aceptada y totalmente seguida por Dios, ten la seguridad de que verdaderamente eres creyente. Cuando nuestra vida se conduce de esta manera, realmente estamos creyendo que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador. Ahora, si tú no crees que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador, a ti lo único que te está esperando es el infierno y la ira de Dios.
Hoy no te tienes que ni siquiera preguntar, ni siquiera pensar en esto. Tú solamente tienes que entender que te espera el infierno y lo único que te puede salvar es arrepentirte y entender que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador. Y por lo tanto que toda nuestra vida se conduzca en amor y en servicio verdaderamente a Dios. Despidámonos en oración. Padre, gracias te damos porque tu palabra está en nosotros. Te pedimos que tú seas hablando, que tú sigas siendo, transformando nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú en todo momento con nosotros y por favor te lo imploramos. Salva mucho, Señor, y recuérdanos, Señor, que nuestra vida tiene que estar totalmente bien y adecuada delante de ti, Señor. Porque de no hacerlo, Señor, no somos creyentes, Señor. Y tenemos que entender que si nosotros decidimos no creer en ti, Señor, solamente nos estará esperando el infierno. Por eso es que nosotros tenemos que creer y tenemos que entender que tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Quizás nos hemos engañado y no nos podemos seguir engañando. O quizás nunca lo somos. Y tenemos que entender que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador, Padre. Por favor, ven a nuestros corazones y sálvanos. Te lo pedimos, por favor, en Cristo Jesús. Y por lo tanto que nuestra vida sea correcta y totalmente aprobada delante de ti, Señor, según la Escritura. Todo esto por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, te veo mañana. Amén y amén. ¿Qué te comiste? ¿Qué te comiste? ¿Qué te tragaste? ¿Qué te tragaste? ¿Qué te tragaste, por favor? ¿Qué te tragaste? ¿Nada más esto? ¿Segura que nada más esto? Bueno.